Por una justicia social y en el cumplimiento del sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Francisco Arias Cárdenas, en conjunto con Fundasalud Zulia, organismo adscrito a la Secretaría Regional de Salud, inauguraron la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Emergencia Pediátrica del Hospital Chiquinquirá, siendo la primera del estado Zulia, ubicado en la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo. 6 de cuidados intensivos para neonatos y 2 pediátricas, atención de alta tecnología, atención médica especializada a niños que vienen con problemas, 34 especialistas, enfermeros, médicos, que van a garantizar, y esto es lo que nosotros estimulamos, el trabajo compartido. La emergencia de este centro asistencial se encontraba en total abandono con un modelo de salud capitalista, infraestructura inadecuada, equipamiento inadecuado e inapropiado, contaminación y condiciones sanitarias precarias, condiciones laborales injustas e indignas, atención al paciente inoportuna y a destiempo y escasez de medicamentos. Ahora, con una inversión de más de 17 millones de bolívares, esta obra cuenta con trabajos de obras civiles, eléctricas, mecánicas y equipamiento de alta tecnología en la UCI neonatal, incorporado por primera vez en el estado. Un trabajo arduo del gobierno regional de la mano de Fundasalud Zulia y dirigido por la doctora Javiela Arias para ofrecerles el mejor sistema de salud del país. Con la inauguración de estas nuevas áreas del Hospital 3 Nuestra Señora de Chiquinquirá, se implementará su labor las 24 horas del día para la atención de los pacientes que requieran atención médica calificada e incrementar los niveles de bienestar para la población infantil zuliana. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela.